Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a tratar algunos temas concernientes a su clase de Teología 1. El día de hoy vamos a tratar temas de la hora 4, 5 y 6 de su página 60 de su libro de texto. La palabra inspirada de Dios. Esta revelación, hermanos, es el fundamento de todas las afirmaciones y los pronunciamientos teológicos. Lo que no haya sido revelado no puede ser conocido, estudiado ni explicado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ahora, como somos estudiantes del Instituto Bíblico y pues vamos a ser egresados de nuestro primer año, cualquier persona puede acercarse a nosotros con dudas de temas controversiales de la palabra del Señor. Pero como teólogos responsables sabemos de que el Señor ha revelado lo que a Él le ha placido. No podemos especular con algunos textos de la Biblia, siendo responsables, ¿verdad? Mucho menos, hermanos, discutir sobre las Escrituras, ¿verdad? De una manera irreverente. Dicho de esta manera sencilla, hermanos, revelación es el acto de dar a conocer algo que anteriormente era desconocido. La revelación de Dios a la humanidad. El Señor desea revelarse a la humanidad. Él deseó revelarse a nosotros. El Dios absoluta y eternamente consciente de sí mismo tomó la iniciativa de darse a conocer a su creación. La revelación de sí mismo por parte de Dios fue deliberadamente por Él. Nadie obligó al Señor que se revelara a nosotros. El Señor fue tan misericordioso que a una humanidad finita le invitó a reconocer a un Dios infinito. Y el Señor lo hizo, hermanos, con el deseo de que le conozcamos. Las personas, hermanos, nunca pueden progresar más allá de lo que el Señor desea darles a conocer. El Señor fija límites, sus propios límites, para darse a conocer a Él mismo. El Señor, hermanos, no se limitó en cuanto a nuestra mente finita para que nosotros le conociéramos. El Señor se autorreveló a través de las Escrituras. Qué preciosa bendición el poder tener su revelación. Esta revelación que el Señor nos hizo a la humanidad es una expresión de su gracia y de su amor. Dios no tenía la necesidad de revelarse a nosotros. Su relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos dio a conocer a nosotros es precioso. Y nosotros como seres humanos recibimos los beneficios de que Él haya querido darse a conocer a nosotros. Es un privilegio tener la palabra escrita. Es un privilegio que el Señor haya pensado en nosotros desde hace mucho, desde el principio de los tiempos, para que nosotros tuviéramos esa palabra. Hay algunas cosas respecto a Él, algunos planes que Él tiene para esta humanidad que aún no conocemos, pero que el Señor sabrá por qué, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Deuteronomios 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas estas leyes. Así que las cosas secretas pertenecen al Señor, hermanos, así que no podemos especular respecto a algunos pasajes que no están escritos en la Biblia. Las categorías de revelación divina. Esto es su hora 6. Las dos categorías primarias de la revelación divina son la revelación general y la revelación especial. La revelación general comprende, hermanos, la presentación que Dios se hace a sí mismo, de maneras inmediatas y de manera natural, ¿verdad? Y la revelación especial es la autorrepresentación divina mediante maneras inmediatas
o sobrenaturales. Aquí vemos lo que es la revelación general. Dios se revela a través de ¿qué? Dios se revela a través de la historia. El Señor se revela a través de los hechos que sucedieron en la historia. El Señor, a través de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, se revela a nosotros. Además, algunos otros hechos de la historia secular muestran la misericordia de Dios para con su pueblo, como por ejemplo el que Israel aún habiendo padecido muchas persecuciones y que tantas naciones pues han querido destruirlo, el Señor permanece fiel a su promesa con Israel. También el Señor se revela a través de la naturaleza. Hermanos, la naturaleza en su manera de existir en esta tierra nos muestra una perfección, nos muestra una creación perfecta y componentes, elementos que surgieron únicamente por el poder del Señor. Así que el Señor se revela a través de la naturaleza y nosotros lo cantamos, ¿verdad? Por medio de distintas alabanzas. Y lo afirmamos, que el Señor se muestra a través de la naturaleza. También el Señor se muestra a través del hombre. Nuestra vida como seres humanos somos seres tripartitos, ¿verdad? Lo sabemos, alma, cuerpo y espíritu. Y el Señor en cada una de nuestras componentes de nuestro cuerpo físico complementó cosas, creó un ser inteligente, un ser tripartito, al igual que Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó tres en nosotros. Nos creó con sentimientos, con inteligencia, con imaginación. Y eso solo lo pudo haber hecho un ser supremo, ¿verdad? Ya que hasta este momento el ser humano no ha podido comprobar otra definición, ¿verdad? O otra teoría. No es comprobable. Y la revelación especial. Bueno, la revelación especial, hermanos, tiene que ver con el que el Señor se dirigió a ciertas personas para revelarse. Por ejemplo, en el huerto del Edén, el Señor se dirigió especialmente a Adán y Eva con instrucciones de qué forma le agradaban y de qué forma ellos iban a fallarle. El Señor lo creó así, el Señor se reveló así. Y la revelación especial completa la autorrepresentación de Dios a través de la naturaleza, de la historia y de la humanidad. Esta revelación especial se edifica sobre el fundamento de la revelación general, ¿verdad? Con todo, puesto que la revelación general no puede traer salvación, ya que a través de la historia vemos cómo el Señor obró y sigue obrando. Vemos cómo el Señor creó, pero únicamente a través de la revelación especial podemos traer salvación. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos muestra su revelación especial. Muy bien. Dentro de la revelación especial, esta se da de la siguiente forma, ¿verdad? De manera personal. El Señor, a través de Jesucristo, reveló en las Escrituras inspiradas. El hombre llega a conocer a Dios personalmente en una relación redentora. El Señor, dentro de su revelación especial, se hizo hombre y estuvo en esta tierra y declaró la voluntad de Él, la voluntad del Padre, a través de su misma vida en esta tierra.
y sus discípulos lo escribieron. Y aquellos que escucharon y pudieron recibir de esa bendición de Dios, continuaron, ¿verdad? Escribiéndolo. Bueno, también la revelación se da de manera comprensible. El Señor habla a través de nuestro lenguaje. Dice en el libro de texto, Dios se reveló así en forma antrópica. Y usted dirá, hermana, ¿qué es una forma antrópica? Pues vamos a ir aquí. Y una forma antrópica, hermanos, según la Real Academia de la Lengua Española, como ustedes pueden ver, dice que es producido o modificado por la actividad humana. Así que el Señor se reveló en forma humana y nos habla con un lenguaje humano usado en esos tiempos. Actuó con pensamientos humanos para revelarse a nosotros. La revelación del Señor es progresiva. Dios no reveló toda la verdad que quería presentar acerca de sí mismo y de sus caminos en las Escrituras en un solo momento. El Señor lo reveló cerca de 15 siglos de manera progresiva. El Señor quiso revelarse así. El Señor se reveló de manera escrita hacia nosotros. Las Escrituras, hermanos, fueron protegidas, fueron conservadas para que aún nosotros en este tiempo tengamos la bendición de tenerlas. También fue revelado a través de una forma transmitida. Al sostener la revelación especial de Dios de manera permanente, la Biblia al mismo tiempo de su registro escrito e intérprete de Dios y de sus caminos. La Biblia fue transmitida. Ustedes saben de que en el tiempo del pueblo de Israel, en el antiguo tiempo, la madre o los rabinos eran encargados de guiar a los niños y de transmitirles todas las escrituras. La autoridad de las escrituras. Hora número 7. Históricamente, la Iglesia cristiana ha reconocido la autoridad de las Escrituras en asuntos de fe y conducta. Esto no significa que no hayan existido o sigan existiendo rivales de la proclamación de la autoridad, fíjense. Muchos desean desestimar, más en este tiempo tan lleno de humanística, han querido desvirtuar la palabra del Señor y ha tenido varios rivales. Pero en el tiempo de la Reforma, ¿verdad? Se creía en una sola escritura. Las 5 solas de la Reforma protestante fueron una sola gratia, una sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola escritura. Que quería decir una sola gloria a Dios, solo Cristo, una sola gracia, una sola fe y una sola escritura. Muchas personas desvirtúan la palabra del Señor al decir de que lo que el hombre necesita únicamente es un encuentro personal con Dios. Otros hermanos, lamentablemente aún tenemos de ellos en las iglesias, dicen el Espíritu Santo me habló y dicen cosas que contradicen las Escrituras. El Espíritu Santo me dijo que tú debías hacer esto o esto. Pero si lo comparamos con la Escritura, dice todo lo contrario, ¿verdad? Y no, hermanos. Muchas personas utilizan al Espíritu Santo para dar a conocer cosas que en su humanidad sienten, no lo que el Señor ha revelado para su humanidad, para esta humanidad. Pero hay evidencias a favor de la autenticidad de las Escrituras. Perdón que hice, mira algo como que muy saturado, ¿verdad? Hay evidencias de la autenticidad de las Escrituras, hermanos, a lo largo del tiempo.
La Biblia, hermanos, tiene una unidad y una cohesión a pesar de que fue escrita alrededor de 15 siglos, es decir, 1500 años, por más de 40 autores procedentes de todo tipo de vida. Tanto habían políticos, pescadores, agricultores, médicos, reyes, soldados, rabinos, pastores y otros. Escribieron en distintos lugares, en desiertos, en palacios, en la prisión, y aún así vemos cómo la Biblia tiene cohesión, ¿verdad? Tiene una unidad perfecta. Unos escribieron en distintos tipos de géneros literarios, algunos historia, otros leyes, otros poesías. Todos tenían su propia cultura. Escribieron en distintos continentes, en distintos idiomas, pero aún así, la palabra del Señor sigue unida. Se refiere, hermanos, la autenticidad de la Biblia se refiere a todos los aspectos esenciales de la vida. Aunque fue escrita hace muchos siglos, sigue siendo poderosa para nosotros y sigue supliendo todas nuestras necesidades en esta generación. Las Escrituras presentan una cantidad, hermanos, de normas éticas que permiten al ser humano poder vivir correctamente. Contienen una extensa moralidad que excede hasta la propia medida de justicia actual. En todas las Escrituras aparecen profecías. El Señor nos habla acerca de eventos del futuro. Muchos de esos eventos ya dieron cumplimiento y muchos pues estarán por cumplirse. La Biblia, hermanos, posee una gran exactitud en lo que ha dicho, ¿verdad? ¿Quién podría negar su enorme influencia en la sociedad de este tiempo, verdad? La palabra de Dios ejerce una gran influencia. Muchas naciones, hermanos, establecen reformas sociales, establecen sus normas sociales debido a la palabra del Señor o con el apoyo de la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, históricamente, según la historia y la arqueología, hermanos, ha sido comprobado que muchos eventos sí dieron lugar en los lugares, costumbres, sucesos que la Biblia afirma. Ahora sabemos que la escritura data desde antes del año 3000 antes de Cristo. La historia bíblica es corroborada tanto por la historia secular como también por la teológica, ¿verdad? La Biblia toca una serie de aspectos: economía, geografía, cultura, biología, política, astronomía y otros. Sin embargo, hermanos, no lo podemos ver como un libro secular para aprender de estos temas, ¿verdad? Sino que la palabra del Señor se escribió para darnos a conocer al Señor, para darnos a conocer al único Dios verdadero. Y pues dentro de la forma como el Señor quiso darnos a conocer su existencia, ¿verdad? Y la salvación que Él desea darnos a nosotros, pues colocó pues varios aspectos de estos para que nosotros lo comprendiéramos mejor. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es digno de nuestra confianza. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a continuar aprendiendo sobre estos temas y otros a lo largo de esta semana. El Señor les bendiga.